Buenos días, hermanos. Buenos días a todas aquellas personas que nos ven a través del Facebook, de YouTube. Les animamos a que se inscriban al canal de YouTube y les animamos también para que los que tengan Facebook hagan share este programa. Estamos estudiando el libro de Juan y lo estudiamos de una manera metódica. Seguimos el método expositivo y no el método temático. El método expositivo es que vamos al griego, explicamos palabra por palabra y enseñamos y participamos más que un sermón, es una enseñanza espiritual. Y ya estudiamos el primer capítulo, lo terminamos y vamos a entrar a un capítulo fascinante. Solamente vamos a ver 12 versículos esta mañana. ¿Todo el mundo tiene su Biblia? ¿Todo el mundo tiene su Biblia? Sí. Estoy contento de que esta mañana, a pesar del frío y de la lluvia, veo a algunos hermanos que están aquí. Me da gusto ver a la hermana María que está aquí con nosotros. Que Dios le bendiga. Me da mucho gusto ver esta mañana, aquí tenemos a nuestro hermano Genaro junto con su esposa Esther. Vamos a darles un fuerte aplauso, por favor, que están aquí con nosotros. Que Dios les bendiga. Y sigamos orando. Recuerden que el pastor Sandoval pidió una petición muy especial esta semana. Sigamos orando por esa petición que él llevó al trono de la gracia. Siempre me han gustado las historias de fracaso y de superación. José aparentemente estaba pasando por un fracaso cuando fue vendido como esclavo y después llegó al calabozo. Sin embargo, superó esas pruebas y llegó a ser el segundo del faraón. Daniel estuvo en el foso de los leones y llegó a ser el que leyó la escritura de la pared. Mene, mene, tekel, ufarsin. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Juan, un joven de 18 años que siguió a Jesús, quizás de todos los escritores, el más romántico, el más independiente, el que escribe cosas tan escatológicas como Apocalipsis, el que manda sus cartas, pero el que escribe el Evangelio de San Juan de una manera diferente a los demás evangelistas. Y empieza su Evangelio con un milagro. Todos los demás evangelistas unos empezaron con un exorcismo, otros empezaron con una sanación, pero Juan empieza su Evangelio con un milagro. Y vamos a estudiarlo esta mañana. Una característica que Juan tiene es que él habla en dos niveles. Uno pareciera que está en la superficie y otro un significado más profundo. Durante el segundo siglo y el primer siglo de la era cristiana, hubo un grupo de personas que se hicieron llamar los iluminados. Y el libro favorito de ellos era el libro de Juan. Porque decían que el libro de Juan todo tenía un doble significado. Y hoy, al estudiar este pasaje del capítulo 2, versículo 1 al 12, nos vamos a dar cuenta que todo tiene dos significados. Yo les invito a poner mucha atención, a anotar, a estudiar, que lo que vamos a ver esta mañana es de gran bendición. Entremos al versículo 1. Dice, las bodas de Caná en Galilea. En realidad, hoy, los que estudian la geografía bíblica no saben identificar o no pueden identificar cuál Caná era esta. Hay como 12 geógrafos bíblicos que dicen puede ser este lugar, puede ser este otro lugar. Lo que sí sabemos y coinciden todos es que Caná, no estoy diciendo Canaán, estoy diciendo Caná era un lugar insignificante, era un lugar pobre, no se distinguía por su economía, ni se distinguía por los grandes pensadores, se le conoce como un lugar pobre y un lugar insignificante.
dice al tercer día. Y esa palabra al tercer día, yo creo que a todos los que hemos entendido que Juan trabaja en dos niveles. ¿Qué pasó al tercer día? ¿Alguien recuerda qué pasó al tercer día? ¿Qué pasó al tercer día? No. Bíblicamente, en el entorno. Cuando escuchamos la palabra del tercer día, ¿qué pasó al tercer día? Cristo resucitó. Y no es casualidad que aquí diga al tercer día. Algo grande, algo majestuoso está por pasar. Algo majestuoso está grande. Y Juan lo escribe y dice al tercer día. Cuando recordamos la palabra al tercer día, recordamos que generalmente los escritores bíblicos usan la palabra al tercer día porque algo grande, algo gigantesco, algo asombroso está por pasar al tercer día. Se celebraron unas bodas, ¿en dónde? Ahora, las bodas bíblicas, las bodas de aquel tiempo, ¿saben ustedes cuánto tiempo duraban? Duraban hasta 2 semanas. Generalmente duraban 7 días las bodas. Eran tremendas bodas. Por el contexto sabemos que Jesús no llegó al principio de la boda, sino que ha de haber llegado al segundo o al tercer día de la boda, por el contexto. 7 días. Y en las bodas, como hoy en día sucede también, la gente tira la casa por la ventana, ¿sí o no? Quiere sacar la mejor comida, pone la mejor mesa, saca sus mejores platos, invita a todos sus amigos. Y yo diría, después del vestido, de la ceremonia, de tantos arreglos, ¿cuál sería, los que se han casado últimamente, dónde están Brandon y Martita? No los veo. ¿Cuál sería, o están acá? ¿Cuál sería la mayor preocupación que ustedes tenían en su boda? ¿Cuál era la mayor preocupación? La comida, ¿sí o no? Nadie quiere tener una boda donde se acabe la comida, ¿verdad? Nadie quiere tener una boda donde se acabe lo que hay que tomar. Todo el mundo quiere que todo el mundo, ¿qué cosa? Coma bien, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando el pastor Sandoval hizo una fiesta, dijo, miren, hay comida en abundancia. Cuando hacemos fiestas, queremos que la comida, ¿qué cosa? Abunde, ¿verdad? Abunden. Y dice que allí en esa fiesta estaba la madre de ¿quién? De Jesús. De paso, ¿qué significa el nombre Jesús? ¿Alguien sabe lo que significa el nombre Jesús? Viene del hebreo Jesús, de ahí se deriva el nombre de Josué, de ahí se deriva el nombre también de Yahvé, y Jesús simplemente lo que quiere decir de una manera sencilla es el Salvador. Ahí estaba Jesús, el Salvador. También fueron invitados a las bodas ¿quién? Jesús y ¿quién? Y sus discípulos. Sabemos por el contexto que de seguro estaba Pedro, estaba Juan, estaba Andrés. Sabemos que por lo menos ahí había 5 discípulos de Jesús, no estaban los demás. El contexto nos dice que había 5 discípulos de Jesús ahí. Y de pronto, ¿qué pasó? ¿De pronto qué pasó? ¿Alguien me recuerda cómo empecé mi sermón? Que me gustan las historias de las adversidades, donde personas pasamos por un periodo que se le puede llamar fracaso, pero ¿cómo se supera? Aparentemente, y subrayo y le pongo entre comillas, faltar el vino era una vergüenza social. Sin vino no hay fiesta. Ahora, la palabra que utiliza ahí para vino es oinos, que se refiere al vino fermentado y también se puede usar para el vino no fermentado. Ahora, era muy fácil que en aquellos tiempos el vino se fermentara, no tenían refrigeración, una vez que lo ponían, no recuerdo el tiempo de fermentación, pero a las 18 horas, 30 horas, todo se empieza a fermentar.
Y se acabó, ¿qué cosa? Se acabó el vino. Y cuando una fiesta, inclusive Berkeley dice que él hizo un estudio sobre qué pasaba en un hogar cuando se acababa el vino, y dice que muchas de esas familias pasaban vergüenza social, que la comunidad ya no les hablaba y les decía, ¿para qué haces una fiesta si no tienes con qué dar de tomar a los invitados? Mejor no hagas fiesta, mejor ten una boda más pequeñita, pero no aparentes tirar la casa por la ventana. Yo no sé cómo se imaginarían ustedes que en plena boda venga toda la gente y que estén haciendo una birria, unos frijoles, y que de pronto venga la persona que está en la cocina y le diga, ¿sabes qué? La birria huele mal, como que se echó a perder. Oh my God. ¿A dónde los manda? ¿El pollo loco? ¿O a Jan Pollo? ¿A dónde los manda? Oye, es una vergüenza social que esté la gente ahí en línea y que quieren comer y que la birria se echó a perder. O el mole, ¿verdad? Se le acabó el vino. ¿Saben qué? Escuchen bien lo que voy a decir. Si alguno de ustedes está pasando esta mañana por una situación difícil, dele gracias a Dios. Si alguno de ustedes está pasando por una situación de fracaso en su vida, que lo que usted sembró, que lo que usted quiso cosechar, no se está dando, dele gracias a Dios. Porque la forma en que Dios va a operar va a ser milagrosa. Si alguno de ustedes sí, la forma en que Dios va a operar va a ser milagrosa. Y you are going through a tough time. Praise the Lord. Porque el Señor va a hacer algo grande que lo hace para testimonio de tu vida. Se acabó el vino. Gloria, se acabó el vino. Porque el vino que va a traer el Señor va a ser muy superior al vino que se ha acabado. Dios tiene bendiciones para nosotros. En medio del fracaso siempre hay una bendición que no la vemos, pero está la bendición de Dios. Siempre está la bendición de Dios. Se acabó el vino. Qué bueno que se haya acabado el vino. Ellos no lo entendían. No salió el negocio que tú pensabas, como esperabas. La relación que tenías no esperaba. La orden de la corte no salió como tú querías. El carro que compraste no te salió como tú querías. Dale gracias a Dios, porque Dios tiene una bendición escondida en medio del fracaso. Ahí está la bendición de Dios. Dice, y cosa, él vino. Entonces la madre de Jesús le vino y le dijo, no tienen qué, no tienen vino. Ahora el diálogo que sigue pareciera que es un diálogo quizás donde Jesús trata un poco frío a su mamá, pero cuando entendemos el griego nos vamos a dar cuenta que no. Dice Jesús, acuérdense que él siempre estaba en una atmósfera espiritual. Le dijo, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora. ¿Por qué? Porque Jesús se identificaba como el vino de vida. Esta es la sangre del nuevo pacto. Jesús le dijo, ¿sabes qué? No me digas eso, porque aún no ha llegado mi hora. Ella le preguntó en un plano físico, en un plano material, y Jesús le responde en un plano, ¿qué cosa? Lo mismo que le contestó a Nicodemo, tienes que volver a nacer ¿de qué? Él entendió en un plano primario, y Jesús respondió en un plano profundamente espiritual. Y Jesús le dijo aquí, ¿qué tiene que ver con esto? Mujer. ¿Por qué no le llamó madre? Suena un poco despectivo que Jesús le haya llamado a ella como mujer. La palabra que usó en griego aquí Jesús es gunai. Traducida al español gunai, no es gugnai, ¿ok? Es gunai. Suena un poco fuerte, pero en griego gunai es una palabra muy educada y con mucho respeto. Cuando Casiodoro de Reina traduce esta expresión, lo pone como mujer. Debería ser, algunas quizás traducciones son diferentes, pero debería ser decir, indica un trato muy especial con mucho respeto. Jesús en ningún momento fue grosero con su madre. Suena, al traducirla suena así, pero en realidad no es así. Y le dice, aún no ha llegado, ¿qué cosa? Mi hora. Y después Jesús dice, su madre dice a los que le servían, haced todo lo que él, ¿qué cosa?
Ok, escúchenme bien. Si tú estás pasando por un periodo de fracaso, donde no ves el éxito, acuérdate que en ese fracaso hay una bendición escondida. Pero para que eso se convierta en una realidad, David, hay algo que tenemos que hacer. Hay que hacer todo lo que Él nos diga. ¿Estás pasando por un periodo difícil? No empieces a quejarte. No empieces a decir, no. Hacer todo lo que Él nos diga. ¿Y qué es lo que debe hacer un cristiano cuando está pasando por un periodo difícil? Orar. Cantar, refúgiate en la alabanza, refúgiate en la palabra de Dios, refúgiate en orar, refúgiate en seguir adelante, a pesar de que no ves el camino y que se ha acabado el vino, sigue adelante porque Dios tiene una bendición para ti. Se había acabado el vino, pero en medio del dolor y la tristeza, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Todo lo que Jesús nos dice. Esta semana Pablo me mandó un texto, un video muy bonito que lo compartí con algunos de ustedes. Me impresionó mucho. Dice, si estás pasando por un momento difícil, lo dice en inglés, go, dice, con lo que Dios ha declarado, no con lo que tú sientas. Si estás pasando por una situación difícil, ve por lo que Dios ya ha declarado, no por lo que tú estás sintiendo. Si estás pasando por una situación difícil, ve por lo que declara la palabra de Dios, no por lo que tú crees. Afecta la palabra de Dios. Si no ves la luz, si no ves la esperanza, ve por lo que ya ha sido declarado. Porque cuando uno va a lo que ha sido declarado, uno tiene fe, tiene esperanza, tiene ánimo y puede derrotar a los leones del enemigo. Si tenemos a Cristo en el corazón. Y dice que le dijo, haced qué cosa, todo lo que os diga. Ahora, el versículo que viene me encanta. Si se pierde este versículo, se va a perder el sermón. Pongamos mucha atención a este versículo. Miren, cuando yo lo leí, aún con la bota, o como yo me digo, la pata esta, empecé a brincar. Porque vean cómo dice este versículo. Recuérdense que Juan siempre habla en un aspecto superficial y luego en un aspecto más profundo. Dice, allí había ahí qué cosa. El número 6, recuerden, que es un número para la mentalidad hebrea de imperfección. ¿Es un número de qué? De imperfección. El número para ellos perfecto es el número 7. Es el número perfecto. Allí había ¿cuántas tinajas? ¿Y de qué eran las tinajas? De piedra. ¿Qué otra cosa fue hecho con piedra? ¿Qué fue otra cosa fue hecho con piedra que dice la palabra de Dios? Las tablas de la ley. Había 6 tinajas de piedra para el agua, dispuestas para el rito de la purificación de los judíos. Acuérdense que los judíos eran muy protocolarios, muy religiosos, muy ceremoniosos y tenían 6 tinajas de piedra para el rito de la purificación. Pero esas tinajas de piedra que contenían esa agua de la purificación, en realidad solamente eran un símbolo, no purificaban a nadie. Era un símbolo de lo que iba a venir. Estas 6 tinajas de piedra representan todos los ritos del Antiguo Testamento. Representan todo aquello que no puede purificar. Y en cada una de ellas había 2 o 3, ¿qué cosa? Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Llenad de agua estas, ¿qué cosa? Había 6 tinacos de piedra y Jesús les dijo, llenadlos de qué? Llenadlos de agua. Dios mío. Y ellos obedecieron porque la madre de Jesús le dijo, haced todo lo que él, ¿qué cosa? Llenaron las tinajas de agua, las
llegaron hasta arriba. Y entonces Jesús les dijo, sacad ahora un poco y presentarlo al encargado del banquete. Había un catador especial. Llenaron las tinajas de agua y Jesús le dijo, traigan al encargado del banquete, al catador. Y se lo presentaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua, ¿hecha qué cosa? ¿Probó el agua hecha qué? Dios puede transformar tu noche en día. Dios puede transformar tu fracaso en éxito. Dios puede transformar tu dolor en consuelo, tu guerra en paz. Ahora, eran 6 tinacos de piedra que necesitaban el número 7 para ser perfectos, para purificar de verdad. Y cuando el agua de vida es vertida, se transforma en ese vino que representa la sangre de Jesús, y solamente Jesús puede dar verdadera purificación. Solamente Él puede dar verdadera purificación. No son los ritos, es la sangre de Cristo Jesús que da verdadera purificación. Y dice la palabra del Señor, cuando el encargado del banquete probó el agua hecha en vino, sin saber de dónde era, y aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y ¿qué cosa? Y le dijo, todo hombre sirve primero ¿qué cosa? Y cuando han bebido mucho, porque dice que cuando ya han bebido mucho, dice, saca qué cosa, en inferior. Sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta qué, hasta ahora. Y este es el principio de la palabra del Señor. El Señor siempre tiene la lluvia tardía. El Señor siempre tiene el buen vino. Dice la palabra del Señor que los primeros serán postreros y los postreros serán ¿qué cosa? Primero. El Señor siempre tiene la respuesta para nosotros. Cuando menos la esperamos, de alguna manera viene la bendición de Dios en nuestras vidas. Si confiamos en Él, si creemos en Él, si hacemos lo que Él nos dice, si no nos desesperamos y decimos, Señor, yo inicié en tu nombre, voy a terminar en tu nombre y voy a seguir en tu nombre. Yo creo en tu palabra. ¿Te está faltando el vino en tu mesa? ¿Estás pasando por una situación difícil? ¿Sientes que no tienes esperanza? Dale gloria a Dios por eso. Porque la bendición viene y viene más de lo que tú te imaginabas. Viene en abundancia, viene en abundancia. Este principio de señales hizo Jesús en Gran Caná y en Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Después de esto descendieron a Capernaum, Él y su madre y sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron ahí no muchos días. Jesús empieza su ministerio, de acuerdo a Juan, con un milagro, y fue transformar el agua en vino. Jesús también puede empezar un ministerio en nuestras vidas, transformando el invierno en primavera, transformando el dolor en alegría, transformando la depresión en danza alegre para el Señor, transformando el dolor en esperanza. Los cristianos no debemos de tener miedo ante el futuro, al menos que nos olvidemos cómo Dios nos ha ayudado en el pasado. Debemos de seguir adelante y saber que Dios está con nosotros, que es posible que no haya vino, pero el mejor vino Dios lo tiene para nosotros, porque los primeros serán postreros y los postreros serán ¿qué cosa? Primero. Sacó el mejor vino de donde no había, pero cuando el Señor promete algo, Él lo cumple. Diga esta mañana, ¿me falta el vino?
Díganlo fuerte, me falta el vino. Gloria por eso. Dios tiene para hoy vida. ¿Cuántos lo creen de corazón? ¿Cuántos lo claman así, lo reclaman y dicen, Señor, dame ahora ya el vino, Padre? Que sea tu tiempo, yo voy a obedecer, te voy a seguir por donde quiera que tú vayas, voy a encaminarme, voy a orar, voy a cantar, y quizás, Señor, ya es mucho tiempo, pero el Señor sabe cuándo. El Señor sabe cuándo, y es nuestro paso de fe, creer en Él. Hoy en día, la humanidad también pasa por tiempos difíciles. Conozco la vida de casi todos ustedes, de David, de Martita, de todos ustedes, y en mi propia vida me doy cuenta que pasamos por enfermedades, que pasamos por situaciones difíciles, donde sentimos que el vino se ha acabado. No nos olvidemos que el mejor vino viene cuando el vino se acaba. Ahí es cuando viene el mejor vino, cuando el vino se acaba. Yo les invito esta mañana para que confiemos de todo corazón en el Señor Jesús, que dejemos en Él nuestras preocupaciones, nuestra angustia y nuestra ansiedad, y simplemente hagamos como le dijo la Madre de Jesús a los servidores: haced todo lo que Él les diga. Hagamos todo lo que Dios nos diga. Tome su Biblia esta mañana. Tome su Biblia. Póngase de pie y levántela y diga. Confiéselo. No le dé miedo confesar. No le dé miedo testificar. Y diga: esta es la palabra del Señor. Aquí se encuentra el mensaje que Dios tiene para mí. Desde Génesis hasta Apocalipsis, este es el único libro inspirado. Cae la hierba, sécase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Dele un fuerte aplauso a Cristo. Gloria de Dios, gloria a Jesús, gloria al Padre Celestial. Que Dios bendiga su palabra esta mañana. Pueden tomar asiento. Vamos a tener